Y por favor, pendientes de la hora, les voy a dar suficiente tiempo para las tareas, es decir, 3, 4 días, 5 días, no sé, dependiendo de la tarea. Y la hora por lo general van a ser las 11:30 de la noche, el día de la entrega. Por ejemplo, pues hoy vamos a tener tarea, no sé, la dejo para viernes a las 11:30 de la noche, por ejemplo, antes de la clase, por decirles algo. Entonces, por favor, si no me la dejen para última hora, porque muchos se quedan a las 11:20 mandando su tarea, se les va a internet, se va la luz. No nos arriesguemos a todo eso, porque si no, no va a haber forma que yo abra ese link para las personas que no la enviaron. Tienen tiempo suficiente y debemos ser responsables y pues cultivar la cultura de la responsabilidad y la puntualidad, porque eso es muy importante. Entonces, que no se les pase una tarea porque no la voy a recibir realmente, solo que tengan un accidente grave, comprobable. Entonces, por favor, les pido ya desde ya que individualmente, por favor, individual y en grupo, entonces, pues, para facilitarles el trabajo y que la idea es que todos se comenten, me pregunten, que no haya ninguna duda y las tareas son muy parecidas al examen. Si hay algo muy, todo lo de clase, yo le digo a mis estudiantes, pues, que con ver mi presentación, entender todo, no tener ninguna duda, hacer tareas, pues, casi prácticamente están hechos, como decimos, ¿verdad? Pero realmente mi tasa de mortalidad es muy baja, no me pierden mucho, la verdad. No quiero que ustedes sean los primeros que me demuestren lo contrario. Entonces, eh, eh, les confieso que Física 2 es primera vez que doy. No quiere decir que no me apasione, estoy realizado con dar física. Siempre he dado matemáticas, he dado cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales 1 y 2 en otras universidades, pero nunca me había tocado física. Y física me fascina la física y había querido siempre la oportunidad. Esta es mi oportunidad. Entonces, quiero lucirme como se dice, quiero que ustedes también se luzcan con sus trabajos y con todo. Eh, y no me costó nada hacer la presentación, solo tiempo, pero toda la pasión está en la presentación. Espero que les guste. Si no me avisan, no tengo ningún problema con recibir críticas constructivas. Si podemos mejorar algo, pues lo vamos a hacer. De eso se trata. Necesito que lo que veamos se aprenda bien. Es decir, yo sé que el contenido del curso puede tener 30 temas, pero no quiero ir corriendo. Ahora quiero ir a la velocidad que ustedes demanden. No quiere decir que se van a relajar, sino que vamos a trabajar mucho, vamos a sudar la camisola. El curso de física es bien abstracto, es pura electricidad. Sé que ustedes no van a ser ingenieros eléctricos ni electrónicos, lo entiendo bien, y sé que esto es una parte de cultura general para ustedes, entonces no voy a profundizar tanto, no quiero ser muy matemático, quiero ser más práctico y que les demos las herramientas para analizar, ¿verdad? Porque para analizarlo podemos hacer en el área de electricidad, en el área mecánica, en el área de informática, que es la de ustedes ese es su fuerte, pero quiero que las herramientas que tengamos que las podamos utilizar, no que nos aprendamos de memoria esto y pues no podamos realmente analizarlo cuando lleguemos a la industria, ¿verdad? A la vida laboral. Entonces, quiero ser muy práctico, quiero que esto se quede, que no pasemos a un tema si no esto no se entiende, pero quiero que también pongamos de su parte para que vayamos al ritmo que debemos cumplir con la universidad, es decir, con los temas y los exámenes parciales, para que podamos todos ir de la mano. Entonces, repito, es primera vez física, pero me encanta. Pues creo que vamos a pasarla bien, ese es mi objetivo. Y les decía, pues, la lista, ¿verdad? Ahí me preguntan por ahí el número de carnet. No pido número de carnet, la clave es el número que aparece en el listado oficial. 1, 2, 3, 4, pero eso no se preocupen todavía, por ahí van a ir entrando ustedes al área de anuncios y van a ir viendo, pues me lo mandan cuando puedan llenarlo, ¿verdad? Ahorita si no lo pueden llenar no es problema. Yo sé que es primer día de clases y no hay problema si pusieron su carnet, por ahí me informan, no hay problema. Esto lo vamos a ir afinando. Lo que sí me urge son los grupos, jóvenes, por favor. Armémoslos hoy, repito, 4 grupos de 5 y uno de 6. Sí o sí. Así como dice la física, sí y solo sí, ¿verdad? La matemática. Esos ármelos porque ya para las tareas, ¿verdad? Vamos a empezar a avanzar con eso. ¿Qué más tengo por acá? Recuérdense, pues, que hay que poner todo sobre la mesa ahorita para que no tengamos problemas. Repito, el subir el archivo, por favor, es individual. Otra cosa, por favor, me han subido archivos en blanco, me han subido parciales en blanco. Imagínense qué puedo hacer ahí, ¿verdad? Entonces, tienen que tomarse el tiempo de revisar qué suben, ¿verdad? Y ser bien profesionales. Yo voy a dar instrucciones bien claras en cada tarea. Por favor, leamos las instrucciones. Me preguntan, Inge, ¿el archivo en qué era? Y ahí dice que es en PDF, por ejemplo. Entonces, por favor, una base de profesionales leer instrucciones antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Hay que analizar lo que nos piden y vamos a tratar de ser ordenados para eso. ¿Qué más tengo por acá? La presentación está ya en el material de aprendizaje. La evaluación, eso creo que les importa mucho. Creo que habían definido con el ingeniero Palacios. Yo sí creo que cada quien es dueño de su curso, sí lo creo. Y ya vi que tenemos estilos muy diferentes.
Ninguno de los dos, espero, el mío no sea malo, el de él no es malo para mí. Él tiene su ritmo, cada cabeza es un mundo. Yo tengo otro. Entonces, definitivamente va a variar un poquito los exámenes y la forma de evaluar y las tareas y todo. Pues cada quien es dueño de su curso y creo pues que lo voy a hacer a mi manera, siempre esperando pues que el resultado sea el mejor, ¿verdad? Parece que les habían dado una distribución de evaluación. Yo, por ejemplo, no la voy a variar mucho y también voy a preguntar con el coordinador qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque en otras, pues yo de clases de Mariano Galvez en Villanueva, tengo mucha libertad con el contenido del curso. Puedo ver qué me conviene más para ustedes, qué no les va a servir no es que no les sirva, sino que qué le va a servir más en la vida profesional, en el caso de ustedes van a ser ingenieros de sistemas, y he tenido la libertad de manejar mi programa. También las evaluaciones, pero tengo que saber también los lineamientos oficiales. Si la universidad, por ejemplo, dice, mire, 50 puntos del examen, 50 puntos, no puedo hacer nada. Entonces no se preocupen, por eso voy a averiguar bien lo oficial, y para mí 50 puntos es mucho, siempre lo he dicho, para un examen final no es pedagógico hacer eso. Yo le pondría 35 al examen final, le pondría más puntos a tareas, es decir, por ejemplo, el primer parcial 10 puntos, el segundo 20, pero todo eso tengo que investigar todavía con el coordinador a ver qué me dice. 10 puntos del primer parcial, por ejemplo, 20 el segundo, podrían ser 35 de tareas y 35 de examen final. Creo que eso es mucho más beneficioso para ustedes, la carga es menos, ¿verdad? Pero les repito, eso todavía no lo tengo claro, entonces tengo que hacerlo, lo voy a proponer, si me lo aceptan, pues con mucho gusto lo hacemos. Eh, ¿Qué más? Por acá. Creo que solamente eso. Por ahí me había comentado, pero es un proyecto. Creo que este curso no es para proyectos, creo que es para trabajar tareas. Ganamos mucho más entendiendo y analizando cómo hay que resolver los problemas, somos entes analistas, ¿verdad? No mecánicos, no robotíos que repetimos lo que nos dicen y punto. Pero cuando nos cambian las cosas en la vida real, a todos nos ha tocado, ya ni las fórmulas ni nada nos sirven. Nos sirve el sentido común y, claro, la parte bien documentada científica de que si puedo hacer algo o no lo puedo hacer. Cada problema es bien diferente y ni la universidad ni el catedrático a veces nos van a ayudar mucho. En la vida real la cosa es mucho más dura. No tenemos mucha información y tenemos que improvisar, pero lo tenemos que poder hacer, tenemos que saber analizar los problemas. Me sirve que sepamos analizar. El análisis lo evalúo mucho. Es decir, en los exámenes si alguien tiene el concepto bien claro, porque algunas personas, por ejemplo, les mueven el tapete, ¿verdad? Les cambian la cosa y dice, ah, pero esto no me lo enseñaron. Claro, enseñaron el concepto y el concepto puede tomar muchas formas, pero si yo lo tomé bien claro, bien preciso, aunque me muevan lo que me muevan, yo sé cuál es mi concepto y voy a plantear mi problema. Esa parte es la que evalúo, ¿verdad? No tanto que se confundan en la calculadora, se le fue un teclazo de más y el resultado no le salió como era, no le pongo mucha atención a eso. Claro, voy a bajar puntos, pero si el concepto está bien, digo, bueno, tiene claro el concepto y eso vale el 80% para mí. Entonces, esa es la parte que necesito que veamos aquí, que la aprendamos, que lo que aprendamos, lo aprendamos bien. Entonces, la verdad, no me queda mucho tiempo para proyectos tampoco, creo que ustedes tampoco, pero creo que nos vamos a enfocar mejor en las tareas, en la clase, en que lo que aprendamos lo aprendamos bien y que nos sirva en la vida real. Eso realmente es lo que necesito. ¿Alguna consulta sobre todo lo que hablamos, evaluaciones, tareas y todo lo demás, antes de empezar la clase? Cualquier cosa. Vamos a tener un espacio, Inge, para mandar el nombre de los integrantes del grupo o algo por el estilo. Sí, como ahí les puse mi correo ya en el chat, por favor, a mi correo sí me mandan el nombre de los integrantes, de los 5 integrantes, o 6 en el caso del de 6. Y si quieren, me esperan un ratito. Ahorita todavía no todos han visto la lista oficial con su número de clave. Pues, me aparecen 26 por acá. Si quieren, me la mandan el lunes o martes, ya cuando todos hayan visto el archivo, porque ya está ahí en la plataforma, en el área de avisos. Ya me lo mandan nombre y clave, no carnet, ¿verdad? Nombre completo, por favor, nombre completo y carnet, que es como lo pido en el formulario de Google Forms. Entonces ya con eso ya van a tener los números de clave y me lo mandan ya por correo, por favor. Es decir, tengo que recibir 5 correos, ¿verdad? Porque son 5 grupos. Y por favor también envíenmelo cuando ya esté completo, porque a veces me mandan y dicen, mire, vamos 3, pero faltan 2. No, mándenmelo cuando ya estén los 5 o cuando ya estén los 6, ¿verdad? Entonces, por correo, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Si no, empezamos la clase. Ingeniero, tal vez solo una opinión, perdone, Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal vez crear un grupo de WhatsApp donde bueno, no sé si se puede agregarlo a usted, ¿verdad? Para consulta. Fíjese que les soy sincero, ya tuve un problema con mi número de teléfono. Entonces, perdón por eso, les pido mil disculpas, pero no voy a dar mi número de teléfono. Tuve un problema serio, entonces me quedó experiencia. Yo sé que los grupos son diferentes, pero es como una medida de seguridad, entonces no voy a darles mi número, perdón por eso, pero sí estoy dispuesto. Ayer le contesté a varias personas a la 1 de la mañana correos de varias clases, incluso de Villanueva. Entonces creo que la comunicación conmigo va a ser por correo, la clase, por medio de la plataforma, y me pueden encontrar a cualquier hora. Tal vez no les respondo un día, 2 días, pero sí les voy a responder. Y sí, créanme que sí me desvelo respondiendo correos porque sé que hasta esa hora puedo hacerlo. Vengo algo tarde, viajo mucho, como les dije la vez pasada. Hoy toda la semana estuve pues fuera, ¿verdad? Eh, entonces ayer como a la 1:30 les subí la presentación, entonces conmigo va a ser por correo, perdón por eso, pero sí tuve problemas ya por eso. Entonces sí me serviría que entre ustedes, sus grupos, sí se comuniquen y cualquier pregunta pues que me la hagan por correo. Yo voy a estar pendiente de mi correo y les trato de responder lo más pronto posible. Perdón por eso, les pido disculpas, pero sí no voy a dar mi número de teléfono. Por eso que ese problema que tuve ya incómodo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Si no, pues empezamos, jóvenes. ¿Todos ven la presentación? Sí, ingeniero. Ok. Se ve bien. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Hagamos una Sí, prueba, jóvenes. Inge, todo Hagamos bien. una prueba. Hagamos una prueba. ¿Me escuchan mejor ahí? Denme chance. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí estamos bien, ingeniero. ¿O me Ahí escuchan está, igual que perfecto, Inge. cuando no tenía audífonos? Me escuchan igual o mejor? No se escuchaba mejor de la otra forma, ingeniero. ¿Así? ¿Con Como audífonos no le al funciona principio. bien? ¿Alguien más? ¿Me los quito entonces? Ok. Mejor sin Sí, audífonos. mejor Por ahí. Bueno, ok, vamos a probar. Vamos a probar entonces. Ok, ahora sí. Ahí está, Inge, bien. Ok, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Por lo de la evaluación y las demás cosas, pues vamos a irlas puliendo en el camino, las tareas, los grupos. Vamos a, con las tareas que tienen pendientes, como el ingeniero Palacios también, eso no se preocupen, vamos a coordinar con él. Entonces vamos a empezar con la ley de Gauss, que es la clase 4, ¿verdad? Que es, me tocó pues ya empezar a medias. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué es la ley de Gauss. Vamos a ver por acá. Ok, vamos a ver. ¿La ven ahí mi presentación? Sí se ve, Sí, sí, lo ingeniero. miramos. Ok. Sí. Vi algunas falencias la vez pasada, algunas debilidades la vez pasada con el ingeniero de trigonometría y de nuestras matemáticas. Vamos a hacer un leve repaso. Yo no puedo, cada quien puede ser lo matemático que desee. No me gusta ser matemático, me gusta ser práctico porque es como como enfrentamos las cosas realmente en la vida real. Entonces, les decía, el estilo nuestro es muy diferente. Vamos a hacer un pequeño repaso, estos ya lo vieron, pero lo vamos a ver rapidito, ¿verdad? Y les repito, pues esta es la excepción, pero de aquí en adelante, pues las diapositivas ya las van a tener ustedes tipo miércoles o jueves para que las logren ver y escudriñarlas, tener alguna pregunta para que en clase pues sea más eficiente y aprovechemos mejor el tiempo. Pues las cargas positivas y negativas, sabemos cómo es que fluye el campo, ¿verdad? Las positivas obviamente fluyen hacia afuera, las negativas hacia adentro, pues si tenemos estas cargas aquí, pues sabemos cuándo se van a repeler y cuándo se van a atraer. Estos pues son generalidades, ¿verdad? De igual manera aquí, pues las líneas, cargas puntuales, ¿verdad? Hacia dónde va la carga, hacia dónde parten. Vemos que en una la carga es menor que cero, negativa, y la otra es positiva, entonces están las líneas de campo. Esto pues ya lo vieron, ¿verdad? Consulta, ustedes están llevando ahorita cálculo 2, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. Así es, ingeniero. Yo estaba asignado por ahí, creo que me vieron algunos para cálculo 2, pero ya no se dio, se quedó solo el ingeniero Héctor Luna, entonces creo que por ahí ya ubiqué algunos. Ok, el concepto realmente de ley de base es el flujo de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es. Dice el flujo de campo eléctrico se define como el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. El número de líneas de campo que atraviesan una superficie, lo vamos a ver gráficamente más fácil. El valor de dicho flujo dice depende de la orientación que el área tenga con respecto a las líneas de este campo. Por lo tanto, el flujo del campo eléctrico debe ser definido de tal modo que se tenga en cuenta este hecho. Lo vamos a ver en unas grafiquitas más fácil. Esto es el flujo de campo.
Es la cantidad de líneas de campo que pasan a través de una superficie. Imagínense que esto es una regadera, pongámosla en posición vertical, es una regadera y estos son chorritos de agua, ¿verdad? Es un flujo, ¿verdad? Es un flujo, es una cantidad de campo eléctrico que está pasando por ahí, así como en la luz es una cantidad de agua que está pasando por esta superficie. Aquí tenemos el concepto del flujo de campo y la superficie, ¿verdad? La superficie es por la cual está pasando o siendo atravesada por este campo. Ahora, ¿qué es el flujo de campo? ¿Cómo se define? Dice el flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar, ¿sí? Que se define mediante el producto escalar. Estas son generalidades, ¿verdad? Vamos a verlo más despacio con los problemas. Y dice phi, pues el flujo de campo, dice es la integral de cerrada o de línea, le llaman algunos, del campo por el diferencial de área. Es E por A, ¿verdad? Es una diferencial del campo por el área. Donde phi es el flujo de campo eléctrico, E es el campo eléctrico en sí, y dA o ds el diferencial de área cerrada. Pongo ds porque en algunos libros aparece mucho, ¿sí? Es lo que les pongo aquí, es exactamente lo mismo. Dice la integral, se dan cuenta, dice phi es igual a E por ds. S otra vez es el área. Puede ser ds o dA, ¿verdad? Como ustedes quieran, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, esta figura es bastante didáctica. Aquí vemos un cilindro, ¿verdad? Un cilindro que está aquí y tiene pues una forma cilíndrica y tiene una forma plana en sus tapaderas. El flujo de campo, pues está aquí en forma horizontal, son las líneas celestes. Y aquí me parece algo importante. A esto me refiero que hay que ponerle atención al concepto porque de ahí sale todo nuestro análisis posterior. Aquí aparece una línea vertical hacia arriba que dice ds, ¿sí? ¿La logran ver? Sí, ahí estamos, Inge. Ahí se mira. Se ve. Y aparece otra también, línea roja corinta en forma horizontal que dice ds. Eso no es más que el diferencial de área. Quiere decir que hay una área en la tapadera de ese cilindro y una área en la parte cilíndrica. O sea, se dan cuenta, la parte cilíndrica es perpendicular al campo, ¿verdad? Es perpendicular porque es un vector que va, yo me posiciono en cualquier punto de una Coca-Cola, lo vamos a decir por no decir cerveza, ¿verdad, Juan? Para que me logre entender, me pongo en cualquier punto y pongo un lapicero tangencialmente y ese es el diferencial de área perpendicular a la superficie. Eso es lo que me dice esto, ¿verdad? Que siempre va a ser el área perpendicular a la figura que yo tenga. Puedo tener paralelogramos, pues esferas, todo esto lo vamos a ver con más detalle, pero aquí les quería mencionar que hay dos diferenciales de área. Hay uno cilíndrico y hay uno plano, ¿verdad? Que es la tapadera, por decirlo así, del bote, por decirlo así. Entonces, esto es ds o dA. Este es un concepto también que es muy útil, lo vamos a utilizar despacito, pero esto es como tenemos campos que no son, que están atravesando de una forma irregular una superficie. Pero el producto punto, dice, es un escalar o producto que se define como A por B, ¿verdad? Ese es A por B por el coseno del ángulo. El ángulo que tenemos ahí, el ángulo teta, es el ángulo entre los dos vectores. Y esto por lo general va a ser el área y el campo. Lo vamos a ver después. Ahorita solo, repito, para que lo tengan ahí guardado. Ya cuando hagan sus tareas, pues van a regresar a consultar, siendo A y B vectores. Los dos tienen que ser vectores, pero el producto de los vectores da un escalar, es decir, algo que no tiene dimensionales, solo es un número, ¿verdad? Entonces, A por B es el producto punto por el coseno del ángulo. Si les piden calcular el producto punto, esto lo vamos a hacer de otra forma después con campo y área, pero es lo mismo, ¿verdad? Si les producen, les piden calcular esto, es A por B, 6 por 5 por el coseno de 30 grados. Así es sencillo. Eso para ustedes es trocitos 1, no voy a tener mucho ahí. Ahora sí vamos, definición de la ley de Gauss. Aquí dice, el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada, esa es la palabra clave aquí, superficie cerrada. Por eso está en negrita, ¿verdad? Estos son los conceptos que hay que tomar bien claros para toda la vida, ¿verdad? Superficie cerrada es igual a la carga Q contenida dentro de esa superficie, ¿sí? Estamos hablando solo de la carga que esté encerrada. Si está el día fuera de la superficie, no me interesa. Superficie cerrada es igual a la carga Q contenida dentro de esa superficie, dividida por la constante epsilon cero, de tal forma que dice que el flujo de campo phi que aparece aquí es igual a la integral cerrada de línea E por dA, diferencial de área, y E es el campo, que eso es igual a la carga encerrada a partir de epsilon cero. O sea, esa igualdad nos da pues esta propiedad de decir esto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahí estamos. Ok. Todo bien. Hasta ahorita todo bien, dicen por ahí, no hay problema. Bueno, donde phi es el flujo del campo eléctrico,
QENS le puse yo, le cambié una nomenclatura para que sea más fácil, es la carga contenida en la superficie gaussiana, o mejor dicho, dentro, la carga encerrada. Epsilon 0 es la constante de permisividad, perdón, en el vacío, que es de 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Esto es F sobre M, esto es faradios por metro, ¿verdad? Por ahí lo van a ver. Esto es como que la permisividad en el ambiente, en el aire, cómo puede fluir el campo, ¿verdad? Eso ya está determinado. Sigamos con la definición. Aquí dice superficie gaussiana, ¿verdad? Ahora es una esfera. Analicemos el pequeño, agarremos un trocito de esa cáscara de naranja y ese es un diferencial de área que apunta tangencialmente hacia la forma de la esfera, ¿verdad? Y el campo pues está dirigido hacia la derecha, como aparece por ahí. Tenemos una carga Q positiva y esa carga Q positiva encerrada dentro de esa esfera, por eso encerrada dentro de la superficie gaussiana. Aquí va a interesar todo lo que esté encerrado. Lo que esté afuera no me interesa. Vamos a hacer ejemplos de eso. Pero les quiero mostrar que el diferencial de área es muy importante porque eso me tiene que hacer juego con el campo, ¿verdad? El diferencial de área, ese pedacito celeste que está ahí, tiene como que le vamos a agregar un vector, porque realmente el área no es un vector, ¿verdad? El área no es un vector. El campo sí, porque es una magnitud y dice va hacia la derecha, va hacia arriba, va hacia abajo, pero un área, yo por ejemplo tengo esta área para acá y esta área es un área. No digo un área hacia la izquierda porque como la velocidad que es 3 metros por segundo hacia el norte, ¿va? Eso es un vector porque tiene magnitud y tiene dirección. El área no tiene dirección, o sea, no es un vector, pero vamos a hacer una estrategia matemática para volverlo vector porque necesitamos determinarlo para este cálculo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces el área, se dan cuenta aquí, pareciera que ¿cómo se dice? Paralela al campo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver detenidamente ya cuando analicemos pues nuestras diferentes figuras geométricas. Y ahí está, pues también está el radio R pequeño de la esfera, ¿verdad? Entonces, eso es puro concepto para que miren el área cómo va a ir cambiando y cómo tenemos que determinarlo con el concepto que tenemos de carga encerrada, ¿verdad? Sigamos. Vamos a ver, por ahí está Anderson Sincal, estará por ahí que me lea la diapositiva. Por favor. Sí, ¿me escucha? Sí, por favor, leámosla. Muy bien. ¿Cuál es la utilidad de la ley de Gauss? La ley de Gauss es una ley general que se aplica a cualquier superficie cerrada. Es una herramienta importante puesto que nos permite la evaluación de la cantidad de carga encerrada por medio de un esquema del campo sobre la superficie exterior a la distribución de las cargas. Es posible calcular el campo eléctrico producido por una carga puntual o una distribución de carga contenida en una superficie Gaussiana. gaussiana. Ok, perfecto. Gauss, pues, es el apellido del científico matemático que, pues, descubrió esto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Aquí tenemos los distintos tipos de carga. Pues es una carga puntual, como su nombre lo dice, pues es en un punto, y también una distribución de carga, que se distribuye uniformemente en una esfera, en la batería de su carro, por ejemplo, de la moto, pues hay una distribución de carga positivas y negativas. Entonces puede ser una forma contenida en un recipiente, en una forma conocida, o puede ser una carga puntual. A eso se refiere la distribución, los tipos de distribución de carga. Veamos por acá, dice, pueden ser de dos tipos las distribuciones, ¿verdad? Según el campo eléctrico, pueden ser uniformes cuando el campo eléctrico es constante en toda su distribución y variable cuando el campo eléctrico no es constante en toda la distribución. Ahorita vamos a hacer nada más, digamos, la física 2, casi toda la mayoría, o si no es que toda, va a estar centrada en los campos eléctricos uniformes. ¿Por qué? Porque si no el campo no es uniforme, nos metemos ya, casi que eso ya es óptica, casi que es ya es otro tipo de física donde tenemos que integrar y hacer varias cosas a cada rato porque el campo no es constante, es algo complicado. Aquí para términos del curso va a ser un campo eléctrico uniforme, que es lo que más se da también en la vida real. Entonces, vamos a trabajar casi con campos constantes. Los tipos de distribución de carga según la forma, ¿verdad? Pueden ser lineales, anillos, cascarón esférico, esféricas, cilíndricas. Yo puedo tener una barra de hierro cargada positivamente, negativamente también. Puedo tener un anillo, por ejemplo, un cascarón cilíndrico también cargado positivamente o negativamente, no importa. Puedo tener una esfera, como lo ven ahí, o un cilindro cargado. O sea, la superficie puede ser cualquiera. Por ejemplo, los capacitores, ¿verdad? Pues son casi todos de forma cilíndrica, pues tienen carga, ¿verdad? Entonces son superficies que están encerradas en esa superficie gaussiana, ¿sí?
Dice superficie de distribución y superficie gaussiana. Esto es importante. A esto es lo que necesito que le pongamos atención a los conceptos. De ahí sale todo el análisis posterior. Veamos, tenemos que diferenciar qué es cada una, ¿verdad? La superficie de distribución, y la primera que tenemos al lado izquierdo, la esfera que está en color verde, pues esa es la superficie de distribución de cargas, una esfera que tenemos cargadas, ¿verdad? Por ejemplo, me piden calcular el campo en un punto que está fuera de esa superficie, digamos que coincide con el círculo que está punteado. Entonces yo tengo que trazar imaginariamente mi superficie gaussiana. Hasta ahí me están pidiendo a mí que calcule el campo. Entonces voy a trazar esa superficie punteada imaginaria alrededor de mi superficie de distribución, ¿sí? Que siempre va a ser de la misma forma de la superficie de distribución. Es decir, si yo tengo un cilindro, mi superficie va a ser un cilindro, la de carga y la distribución, porque tiene que ser simétrica para que el campo lo podamos calcular. De tal forma no lo podríamos hacer porque nuestros campos son constantes. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, en la parte izquierda tenemos la superficie de distribución, ¿sí? Adentro y afuera, la superficie gaussiana. Esto depende del problema, que nos digan, ¿verdad? Pero aquí entra el análisis. Vamos a la parte derecha de su presentación. Veamos, aquí es al revés, ¿verdad? Su superficie de distribución es el cilindro grande y me dicen, calcula el flujo de campo en este punto. Entonces yo encierro mi carga en ese punto y la superficie gaussiana está dentro de la superficie de distribución, es al contrario. Esto es muy variable, el problema lo va a ir dando. Tenemos que, pues, aplicar los conceptos, ¿verdad? Y este es uno de los conceptos importantes, quién es mi superficie gaussiana y quién es mi superficie de distribución. Y se dan cuenta, siempre la superficie gaussiana está punteada porque es una superficie imaginaria donde yo voy a calcular algo que está encerrado ahí. Preguntas. Como usted lo mencionaba, ingeniero, entonces quiere decir que a nosotros nos van a indicar en el problema cuál va a ser la superficie que vamos a denominar gaussiana. Así es, así es. Siempre se lo van a indicar o le van a dar una herramienta para que lo determine. No lo van a dejar, no lo van a tirar al agua sin chaleco, ¿verdad? Siempre el problema le va a dar algo. Pero ahí entra nuestro análisis, nuestros conceptos bien claros. Yo les voy a subir la semana también unos videos complementarios donde habla, pues hay videos de esto que explican eso y lo ponen de una forma bien didáctica. Entonces tenemos que reforzarnos con los conceptos porque los problemas son diferentes todos. Y ahí nos van a ir indicando qué hacer o nos van a dar un tip, ¿verdad? Para decir, va a la superficie y llega de aquí para acá. Pero vamos a hacer problemas de eso. ¿Alguien más? Solo otra pregunta, ingeniero. Sí. Cuando buscamos esas superficies, no importa el objeto, va a cambiar. Nosotros decidimos o el problema decide dónde va a ser la superficie, no es que sea una regla dónde va a quedar. No, el problema le va a decir dónde, o sea, el problema le va a determinar de dónde a dónde, dónde es su superficie gaussiana, casi siempre le va a dar la superficie de distribución, esa es la que siempre nos dan, pero la que tenemos que determinar casi siempre va a ser la superficie gaussiana y el problema nos va a decir de dónde a dónde. Vamos a dar un par de ejemplos donde lo van a ver más claro, ¿sí? ¿Alguien más? Ese silencio lo interpreto como que está muy sencillo, este ingeniero nos va a dar sueño, siga, o no, no es así. Se ve sencillo, No, ¿verdad? más Realmente o menos. no, realmente Ingeniero, no, sí, no es perdone, complicado. Sí, dígame. perdone. La carga va a ser, no importa positiva o negativa, ¿verdad? No importa, así es. El problema lo va a decir también. Si está que si es un protón, pues es positiva. Si es un electrón, pues es negativa, ¿verdad? El problema lo va a decir, así es. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Sigamos entonces. Este es un concepto bien importante también que lo aplicamos a la resolución de problemas, la densidad de carga, ¿verdad? Eléctrica. Le vamos a llamar Rho. Y dice aquí, se llama densidad de carga eléctrica la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud, área o volumen. Se dan cuenta, la densidad de carga, perdón, es muy útil porque dependiendo de la superficie que yo tenga o la superficie de distribución, yo decido cuál utilizar. Y Rho dice, aquí tengo Rho L, que es la densidad de carga por metro lineal o de forma lineal. Rho A es la densidad de carga por área, ¿verdad? Y Rho es la densidad de carga por volumen, dependiendo que tenga. Aquí nos tiran al agua, nos dan nuestras herramientas, nuestra piocha y nuestra pala y nos dicen, bueno, haga esta zanja, ¿verdad? Y ahí puede encontrar cualquier cosa en la zanja, pero usted tiene las herramientas que son los conceptos y qué puede utilizar y qué no puede utilizar. Y aparte de eso, ya el hecho de practicar. Recuerden que la matemática y la física es cuestión de práctica. Si no sudamos la camisola con hacer ejercicios, ver videos, preguntar, la experiencia la vamos a tomar muy despacio. Tenemos que ir agarrando práctica para ir analizando todo esto, pero es bien, eso es lo impresionante de estas materias, que es bien
extensa las ramas y todo es diferente, pero los conceptos no van a cambiar. Entonces tenemos que tener claro qué podemos utilizar en un caso y qué en otro. En este caso, la ansiedad es muy útil y vamos a hacer un ejemplo de esa lineal, de área y volumétrica, dependiendo de lo que tengamos. Esta diapositiva es la diapositiva de la presentación, jóvenes. El que entienda esto tiene 100 puntos en la tarea. Esta es la parte importante y créanme que aquí está el análisis y lo vamos a ver bien despacio. Dice cuando el flujo de campo eléctrico es máximo y cuando es nulo. Esta es pregunta de privado, diría mi cuate por ahí, para entender los problemas de la ley de Gauss. ¿Por qué? Veamos, dice aquí nulo. ¿Cuándo es el flujo eléctrico nulo? Cuando el vector de superficie es perpendicular a la dirección del campo. Aquí le faltó superficie de área. La superficie, saben ustedes que es un área. Dice, cuando este vector es perpendicular a la dirección del campo, el flujo, no es lo mismo campo que flujo de campo, ¿verdad? Son dos cosas distintas. El campo es E, el flujo de campo es phi, ¿verdad? Ya es la cantidad el campo es un valor así como que una línea, ¿verdad? Pero el flujo de campo es cuánto pasa de ese campo por una superficie, por una tabla, por una regadera o lo que queramos, ¿verdad? Son diferentes, no van a confundir el campo con el flujo de campo. Dice aquí, es nulo cuando el vector de superficie es perpendicular a la dirección del campo. Veamos, aquí les puse una flechita que forma un ángulo de 90 grados, son perpendiculares, ¿verdad? Ahí el campo va a ser nulo. Lo vamos a ver ahorita en la gráfica, ahí es donde mejor se mira. Veamos el siguiente, dice, ¿cuándo es máximo el flujo campo? Cuando el vector de superficie es paralelo a la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Superficie es área, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Superficie es área. Veámoslo más detallado. Aquí tengo área 1 en amarillo, ¿la logran ver? Sí, sí, Es un paralelogramo, ¿verdad? El área 1 pues está en la parte derecha en amarillo. Esa área, esa caja, por decirlo así, está siendo atravesada por un campo eléctrico que va en dirección hacia la derecha, por decirlo así. Ahora, el vector de superficie o del área de esa tapadera, ¿hacia dónde se dirige, jóvenes? Recuérdense que el vector área, exacto, recuérdense que el vector área siempre va a ser tangencial o paralelo a la superficie, ¿sí? En el caso de una esfera es diferente porque yo tengo una esfera aquí y los pedacitos de área que voy a agarrar van a estar siendo dirigidos hacia varios lados, pero tengo que analizar, ahorita aquí es un paralelogramo, tengo que analizar que esa es un área plana y si yo pongo un vector, digamos que esta es la parte de mi paralelogramo que está ahí, esta es mi área, ¿verdad? ¿Sí? El vector área va a ser siempre algo tangencial al área, ¿sí? Si yo tuviera algo aquí, por ejemplo, mi vector va a ser así, no va a ser así, ¿verdad? Mi vector área es siempre perpendicular al área. Eso es algo que yo lo creo y nos da la física y la matemática. Esta superficie del área que estoy analizando, que es el área 1, tiene un vector de área, que lo voy a convertir en vector área porque dijimos que el área no es vector, pero el vector unitario de área sí, siempre va a ir perpendicular a la superficie, ¿sí? Por ejemplo, veamos qué más tenemos por acá. Bueno, vamos a seguir. Entonces, veamos que ahí el área es paralelo al campo. Entonces, ¿es máximo o es nulo el flujo de campo ahí? Es máximo. La pregunta, perdón. En el área 1, está en amarillo en esa tapadera, esa caja, que está siendo atravesada por el campo E. Ahí ese flujo es máximo o es mínimo. Ahí dicen amarillo que es máximo. ¿Por qué es máximo? Es máximo. Porque es paralelo. Exacto. Ahí logran ver ustedes el vector amarillo y el vector rojo que son paralelos. Ahí es máximo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es paralelo. Ahí está la respuesta. Y es paralelo porque el coseno de 0 es 1. Entonces va amarrado con lo que dijimos del producto escalar, pero eso lo vamos a ver después. Aquí solo necesito que entendamos esta figura porque nos va a dar la pauta en cualquier otra figura, una esfera, un triángulo, en lo que sea. Es lo mismo. Entonces, el área aquí, repito, el área es esta, ¿no? Ese es mi vector área, va en este sentido perpendicular. Entonces, se pone perpendicular al área, ¿verdad? Pero se pone paralelo al campo eléctrico. Entonces, se puede decirte que como el campo eléctrico está siendo atravesado de izquierda a derecha, entonces lo atraviesa totalmente esa cara, ¿verdad? Y ahí sí hay flujo de campo, es decir, esa cara de ese paralelogramo está siendo totalmente atravesado por todo el campo, entonces por eso que es máximo, ¿verdad? Esa área, el área 1. Vamos con el área 2. El flujo de campo solo tiene una dirección, jóvenes, va hacia la derecha, no hay más. Analicemos el flujo de campo que atraviesa el área 2, si genera flujo de campo es área.
Veamos el vector normal hacia la tapadera, donde está en verde, dice área 2, digamos que esta tapadera, el vector área siempre va perpendicular al área, no puede ir así, ¿verdad? ¿Sí? Va perpendicular al área, entonces mi flujo, mi vector área, por decirlo así, es en esta forma vertical, y el campo eléctrico va en forma horizontal. ¿Será que ese campo eléctrico atraviesa esa área, el área 2, o no? No. No la atraviesa. Aquí lo dice, ¿verdad? Cuando el vector de superficie, el de área, es perpendicular a la dirección del campo, eso es 0. Y lo podemos ver porque el campo está atravesando la tapadera. Es cierto, si es un cartón, puede que lo atraviese. Si es 1 milímetro de cartón, puede ser que lo atraviese, ¿verdad? Pero eso es otro tipo de cálculo diferencial, ya no es de este punto. Lo que nos atañe a nosotros es el área que está siendo atravesada perpendicularmente por ese campo. Y el campo no va hacia arriba, el campo va hacia la derecha. Entonces esa área 2 no está siendo atravesada por el campo y por eso es 0. Y vean, sus vectores son perpendiculares. Voy a seguir y después hacemos preguntas. Miremos el área 3. Y así me tendría que ir con todas las tapaderas de este paralelogramo. La que está en azul, el área 3, su vector área viene hacia afuera de la pantalla y el campo va hacia la derecha. Ahí también son perpendiculares, ¿sí o no? El campo con el área, los vectores. Sí, entonces también ahí es nulo. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Entonces el vector, el flujo de campo también es 0 ahí, ¿verdad? En el área 3 porque no está siendo atravesada esa parte, esa tapadera del cubo o del paralelogramo, no está siendo atravesada tangencialmente por el campo. Entonces dijimos que solo hay flujo de campo las que son atravesadas realmente de forma paralela al campo. Ahí vemos la dirección de las flechas. Entonces el área 2 y el área 3 es nulo el flujo de campo, solo el área 1 está siendo atravesada y en este campo el área opuesta a la tapadera 1 sería del otro lado, ¿verdad? Esa área también está siendo atravesada por el campo, ¿sí o no? Solo que no lo vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? No lo vemos ahí, pero también... ¿Perdón? ¿De qué lado? Digamos como está el paralelogramo, está aquí, imaginemos una caja, ¿verdad? El campo viene atravesando la caja completa. La atraviesa primero la primera tapadera horizontal y la siguiente que es el área 1. Entonces la tapadera del otro lado, la que vemos, que aquí no sé cómo señalar, la que vemos del otro lado, como son 6 lados de la caja, ¿verdad? El lado opuesto al área 1 también está siendo atravesado por el campo. No sé si Sí, lo atraviesa, Inge. Así es. Aquí no está dibujado, pero lo atraviesa. Entonces, ¿y qué pasaría con el área de abajo? La que está topando al suelo, ¿será que el flujo de campo atraviesa esa área o no la atraviesa? Es nulo. Es nulo también porque está perpendicular con el flujo de campo. El flujo de campo va hacia la derecha y su vector viene hacia abajo, iría, ¿verdad? Ahí hay 90 grados. Entonces, esta es la parte que necesito que visualicen bien porque este es el concepto general de ley de Gauss. Si entendemos esto, con cualquier figura que nos pongan, esto no va a ser problema. Preguntas, ahora sí. Preguntas, cualquier pregunta. Creo que, perdón, aquí tengo algo que les puede... déjenme ver. Aquí tengo algo... Sí, yo creo que sí, lo voy a poner por despacito. Aquí tengo en la pizarra algo preparado para ustedes. ¿Preguntas sobre esto, jóvenes? ¿Estamos bien ahí? Ok, vamos a avanzar. Creo que en el ejemplo también nos va a servir para verlo mejor. Veamos la ley de Gauss. Dice, cuando las áreas atravesadas por el flujo de campo eléctrico constante presentan formas geométricas básicas como círculos, rectángulos, cuadrados, entonces la ley de Gauss era una fórmula, ¿verdad? Porque no hay que integrar. Cuando tenemos ya formas irregulares, entonces ya la integral entra a hacer su función, pero si tenemos cuadros, círculos, simplemente la fórmula sería E por A, ¿verdad? ¿Sí? El flujo de campo phi sería la integral de E, que es el campo por el diferencial de área, y eso va a ser igual a la carga encerrada partido epsilon 0, que es la constante de permisividad. Esa es una igualdad que podemos utilizar a nuestro favor dependiendo qué datos tengamos. Entonces, si nos vamos hacia abajo, dice, entonces el flujo de campo es igual a E por A o igual a la carga encerrada partido epsilon 0. ¿Esto por qué? Porque son áreas geométricas básicas. O sea, ya conocía las fórmulas del área, círculos, rectángulos, cuadrados. Entonces se simplifica mucho más, ¿verdad? Porque aquí pues ya tenemos formas conocidas. Vamos con el ejemplo número 1, y aquí es donde les decía. Vamos a avanzar con esto. Déjenme ver. Sí, después les muestro lo que tengo por acá. Dice, determina el campo eléctrico presente en un punto P que se encuentra por fuera de una distribución de carga esférica.
La distancia a la que se encuentra el punto P es de 40 centímetros a partir del centro de la esfera. La esfera está en color como café. La carga distribuida en la esfera es de 2Q, ¿sí? Más 2Q. O sea, me están diciendo que ¿quién sería entonces el círculo que está encerrado ahí en línea café? ¿Quién es? ¿Es el área de distribución o es la superficie gaussiana? ¿Qué creen ustedes que será ese círculo color café que está ahí? ¿Qué nos están dando ahí? Área de distribución. Esa es la redistribución, nos lo dice el problema, que ahí hay una carga encerrada en esa área, ¿verdad? ¿Sí? Ahí faltó ponerle tal vez R, ¿verdad? Que es la flecha negrita que está ahí, que va del centro hacia cualquier parte del círculo, es R, ahí me dice que hay una carga encerrada de 2Q, ¿sí? Me pide el campo eléctrico en el punto P. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vienen ya los conceptos, ¿verdad? Dice cómo se trata de una esfera, porque esto realmente, recuerden que aquí estamos dibujando en dos dimensiones un círculo, pero realmente es una esfera, ¿verdad? ¿Sí? Porque la dimensión de carga está encerrada, porque yo no podría encerrar nada en algo en 2 dimensiones que fuera, digamos, como un plato. Ahí no puedo encerrar nada. Tiene que ser algo, una superficie en 3 dimensiones. Entonces estoy dibujándolo de esta forma porque es la única forma que podemos hacerlo más fácil, pero realmente esta es una esfera, ¿verdad? Una esfera es una pelota de tenis que está cargada, adentro tengo una carga de 2Q. Pero como me preguntan el campo en el punto P, que está a 40 centímetros del centro, que se sale de esa área, entonces mi superficie gaussiana yo la dibujo ahí, ¿verdad? Que es a 40 centímetros del centro de la distribución de cargas y ya dibujo mi línea punteada. Y aquí les pongo yo en azul, mi superficie gaussiana es la punteada. Y mi superficie de carga es la que está adentro en café, que dice 2Q. Preguntas. ¿Estamos claros ahí? Ahí estamos claros. ¿Sí? Ahorita vamos paso a paso. Entonces tenemos arriba, pues como es una esfera que yo sé, el área de la superficie de la esfera la conozco, ¿verdad? Es E por A o igual a la carga encerrada a partir de epsilon cero. Yo voy a ver qué tengo y qué puedo utilizar, ¿verdad? Entonces decimos aquí, la superficie gaussiana también es una esfera, pero de radio cuya distancia es el del centro al punto P. Les decía anteriormente, ¿verdad? Si la superficie que yo tengo que tener, pues es igual a la anterior. Si mi superficie de distribución es una esfera, pues voy a tener que tener una esfera concéntrica afuera o adentro. Si es un cilindro afuera o adentro. Y si es cualquier otra cosa, un triángulo, una pirámide adentro y afuera. O sea, tiene que ser simétrica para que me funcione el campo eléctrico constante, si no, estoy en otra dimensión. Ya estaría en física 3, que es física óptica, ahora eso ya no viene al caso. Entonces dice aquí, repitiendo, la superficie gaussiana también es una esfera, ¿sí? Imaginaria que yo la creo, para calcular el flujo de campo en ese punto. La carga encerrada, si se dan cuenta, aquí tenía varias fórmulas. ¿Cuál me sirve a mí? Yo aquí ya solo utilizo E por A, igual a carga encerrada a partir de epsilon cero, que son las variables que tengo. Y dice aquí, el área encerrada es más 2Q. Vean en azul, yo utilizo la fórmula E por A es igual a carga encerrada a partir de epsilon cero. Entonces tengo yo y digo, bueno, la carga encerrada está en azul aquí, ¿verdad? Yo ya la conozco, es 2Q, es 2 protones, y hacemos el cálculo, es 2 por 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga eléctrica de un protón. Y aquí tengo mi carga encerrada, 3.2 por 10 a la menos 19. Preguntas. ¿Estamos claros de dónde salió la carga encerrada? ¿Cómo la calculé? Sencillo, ¿verdad? Solo multiplicar 2Q, es 2 protones, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, sigamos entonces. La superficie gaussiana atravesada por el campo eléctrico es la de una esfera. Si se dan cuenta, la pongo en área verde, ¿verdad? Es la superficie punteada. ¿Cuál es la superficie de una esfera? La superficie realmente es todo. Si yo tuviera una pelota de tenis, ¿verdad? Yo pudiera cortarla con una tijera y la logro aplanar. Va a tener varios cortes, ¿verdad? La logro aplanar y calculo toda esa área porque es un área. Esa es la superficie de la esfera. ¿Sí? Muchas personas confunden el área de un círculo con la superficie de una esfera, no es lo mismo. Entonces yo la corto y logro medir esa área, ¿verdad? Que se me formaron triángulos, la calculo y a la hora la cierro otra vez. Todo ese material que utilizo para hacer la esfera, ese es el área, es la superficie de la esfera, no es el volumen, ¿verdad? Es diferente. Entonces la superficie de la esfera es 4πr cuadrado, esa fórmula ya la conocemos. Entonces como yo la conozco aquí en verde, ya tengo mi letra A, o sea, tengo que utilizar lo que tengo, ¿sí? Entonces la calculo, ya la conozco, es 4pi, estamos calculando la superficie gaussiana. El área es 4πr cuadrados, 4pi por 0.4 metros al cuadrado, eso me da 2.01 metros cuadrados. Ese es el área de la superficie de la gaussiana, de la esfera externa, la punteada, ¿no? Porque ahí tengo que calcular el flujo de campo en ese punto y tengo que encerrarlo obligadamente con un círculo imaginario porque si no, no cumplo con lo de la carga encerrada, aunque la carga encerrada está en la distribución, ¿verdad?
Ese 2Q que aparece ahí está encerrado, tiene que estar encerrado para que estas fórmulas sean válidas. Entonces, bueno, ya calculé mi área y me queda la fórmula E por A igual a la carga encerrada partido de epsilon. Sigamos. Ahora sustituimos en la ecuación de la ley de Gauss y despejamos E, porque nos están pidiendo el campo, ¿verdad? Entonces, dice aquí E por A igual a carga encerrada partido de epsilon 0 y lo sustituyo por lo que ya conozco. E no lo conozco, 4πr cuadrado ya lo tengo y eso es igual a Q encerrada partido de epsilon 0. Aquí es pura sustitución, ¿verdad, jóvenes? Entonces, empezando a despejar el campo me queda ese 4πr cuadrado está multiplicando la E. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces me queda carga encerrada partido de epsilon 0, que ya estaba ahí en el denominador, no lo voy a tocar, por 4πr cuadrado. Y empiezo a sustituir datos. Y la carga encerrada, ya la calculamos anteriormente, que es 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Abajo es 8.85 por 10 a la menos 12, que es epsilon 0. Y 4πr cuadrado, que era el área de la superficie, la tenemos aquí, 2.01. Y ahí está mi campo eléctrico, que es de 1.8 por 10 a la menos 8 newton sobre coulombs. ¿Qué les parece? Está muy fácil, ponemos uno más difícil. ¿Qué les parece? El primer ejemplo. ¿Logran visualizar lo de la superficie gaussiana, la superficie de carga? ¿Logran ver eso? Y el resto es puro concepto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo miran? Comentarios. Necesito que me hablen, si no voy a pensar que igual que presencialmente se me durmieron. Más después de almuerzo. Dije, hay una de las distancias que no se usó, ¿ah? ¿Cuáles distancias? Dígame cuál. Porque hay una, la que está con flecha azul y la que está con flecha café. Con flecha azul. Ah, sí, perdón. Aquí. Ujú. Sí, así es, la que no usó fue la que está con flecha azul. Porque esa no le interesa porque solo le están diciendo que allá adentro hay una carga encerrada, 2Q. No le interesa. La que me interesa es la superficie gaussiana, que es P, que me dijeron que era 0.40. Está a 0.40 del centro. Es así porque ahí me marca la limitante de mi esfera exterior imaginaria, que es la superficie gaussiana. Esa sí la tengo que utilizar porque recuerda que la carga encerrada es de la superficie gaussiana y el diámetro de esa es 0.4. Esa es la que, esa es la que utilizo. ¿Sí? Estoy calculando el flujo de campo que me produce esta esfera cargada a 2Q, me ejerce un flujo de campo sobre el punto P. ¿Sí? Y ese es el que estoy calculando. Por ejemplo, podría ser el punto P, podría estar en otro lado, pero siempre en la superficie gaussiana el valor sería el mismo porque es radial, ¿verdad? ¿Sí? No cambiaría. Pero si me dicen que está a 0.3 metros, ya no a 0.4, ahí ya tengo otra superficie más pequeña y va a cambiar mi campo porque estoy más cerca de mi superficie de carga. ¿Sí? Entonces la única que utilizamos es la que está en la superficie gaussiana. Ay, gracias, ingeniero. ¿Ok? ¿Alguna otra? Ok, sigamos entonces. Quiero ver por acá. Todavía no les voy a mostrar el dibujito que tengo por acá. Hagamos el ejemplo 2. Y aquí es donde vemos qué importante es leer, ¿verdad? Leer. Los científicos pasan leyendo, investigando, haciendo pruebas. Tienen que leer su teoría, ¿verdad? Sus conceptos. Y ver qué puedo utilizar. Porque esto, el mundo de la matemática y la física, no es para cualquiera, ¿verdad? Porque es de analizar muchas cosas y hay muchas variables que no podemos ver. Y todos los problemas son diferentes. Entonces tenemos que saber qué herramientas podemos utilizar. Dice aquí, encuentre una expresión para determinar el campo eléctrico producido por una distribución de carga lineal cuya longitud es L, está abajo la figura, de carga positiva, ahí está en la gráfica, en un punto ubicado a una distancia perpendicular al eje de la línea R, ¿sí? Entonces el punto P que aparece ahí, este es un punto que está en el espacio y este campo le va a hacer un flujo de campo en ese punto, va a crear un flujo de campo. Es el eje R, me da la posición, no lo puedo poner en cualquier lado porque me dicen el eje R, está al extremo al derecho de esta barra metálica cargada, podríamos decirlo, con un largo L. Encuentro una expresión que me determine el campo eléctrico. Vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo se trata de una distribución lineal de la superficie gaussiana propiedad de un cilindro? ¿Por qué? Esto es lo base, jóvenes. Esto ya no me lo enseña el profesor, ya no me lo enseñan los libros, me enseña el concepto, ya empiezo yo a analizar y ya todos mis engranajes empiezan a ver por qué voy a usar una cosa y por qué voy a usar otra. Entonces dice, aquí está aclarando, ¿verdad? Y se va a hacer así generalmente con todas las figuras, que como es una carga de lineal de superficie, pues tengo que utilizar un cilindro. ¿Y por qué esto? Aquí sí les voy a hacer les voy a mostrar algo. Vamos a ver por acá. Necesito mostrarles una pizarra que tengo por acá, me dicen si la logran ver. A ver por acá, aquí.
Lo voy a acomodar aquí en una pizarra, me dicen si la logran ver, por favor, necesito que vean algo. Tengo mi chivo por aquí, por favor, no me vayan a imitar, porque si no, me va a ir mal. Me dicen, por favor, si logran ver. Voy a tratar, y si me logran escuchar también, porque a veces cuando me alejo un poquito ya no me escuchan. ¿Cómo me escuchan? Se oye. ¿Me escuchan Ahí bien? estamos Calidad, claros. Inge. Calidad. Quiero que vean a la izquierda, esta parte de por acá. Esta es la que teníamos anteriormente, que estábamos explicando el flujo de carga nulo y el flujo de carga máximo. Si se dan cuenta, estas son las líneas de campo E, la que está aquí en rojo, ¿verdad? Y estas son los vectores de área. Aquí venía uno para acá, de esta tapadera, el de esta venía para acá y el de esta para arriba, ¿sí? Entonces, lo que está en verde aquí, si lo logran ver, ahí está perpendicular con el campo E, entonces ahí es cero, es nulo, ¿verdad? Esta tapadera que está aquí es máximo porque el vector de campo con el vector de área van paralelos, entonces ahí es 90 grados, es máximo. Y lo que yo les decía anteriormente es esta otra tapadera que está por acá, que voy a borrar por aquí para que se logre ver bien. Aquí hay otra tapadera que no está dibujada ahí, pero obviamente ustedes tienen mucha imaginación. Aquí hay otra tapadera, ¿verdad? Que es la parte de la caja del lado izquierdo. Esta parte de aquí, el campo viene para acá, ¿verdad? ¿Sí? Este es el campo E. ¿Y el vector área para dónde iría? Como que para acá, ¿verdad? Aquí no se mira bien a 90 grados porque soy mal dibujante, pero está a 90 grados el vector superficie con el vector campo, entonces también ahí va a ser cero. Y si vemos la parte de abajo, la tapadera, la que está en el suelo, por decir esta, ¿verdad? Ingeniero, perdone, Sí, dígame. yo solo alcanzo a ver su diapositiva. No sé si está Perdón, mostrando. Juan, por eso le preguntaba, pero algunos sí No, miran la ahí está bien, ingeniero. Lo que pasa es que él tiene que fijar su Tienes pantalla. Tienes Hay que una- darle Ya, ya, clic a la otra pantalla. ya. una tachulita ahí que Gracias. tiene que quitarle la fijación a la pantalla. Ahí donde aparece su nombre, aparece una flechita y un Una como chincheta. Dale una en la tachuela, dale. en la tachuela. Cabal, esa onda en el clavito. Ya, Ok, ya, listo. ya empezamos con clavos y tachuelas. ¿Ya lo logró? Sí, sí, gracias, ingeniero. ¿Alguien más tiene el mismo problema para seguir? ¿Estamos bien? Ok, sí hay que quitarle ahí la tachuelita, ¿verdad? Para que lo podamos ver. Entonces le decía la tapadera que da en el suelo, si es una caja, este vector iría para abajo, ¿verdad? Porque es perpendicular al área y el flujo de campo aquí, miren, siempre hay 90 grados, este también es cero, de igual manera que el de arriba. Es decir, que el flujo de campo, perdón, para acá, vamos a ver. Perdón, jóvenes, aquí me confundí. Esta tapadera aquí está siendo atravesada por esto. Y el vector área en la superficie. Y el vector de la superficie, si lo ven, está para acá, ¿verdad? Pero siguen siendo paralelos, ¿verdad? O sea, la tapadera está aquí y el campo va para allá, o lo puedo dibujar también así, que puede ser de los dos lados, ¿verdad? No hay problema. El vector área de la superficie me apunta hacia allá y el campo también. Entonces ahí sí está siendo atravesado por el campo y lógicamente aquí lo logramos ver en la figura, ¿verdad? Que el campo está horizontal y las únicas dos tapaderas de esta caja que va a atravesar, donde va a haber flujo, van a ser esta aquí y esta. Y las demás va a ser cero porque son 90 grados el vector área con el vector campo. ¿Lo logramos ver? Sí, ingeniero. Ok, eso quería por un lado. Ahora viene la otra parte, ese problema que tenemos aquí. Dice aquí, como es una barra cargada, la distribución es uniforme, dice que yo debo crear un cilindro. ¿Por qué un cilindro? Porque el flujo de campo tengo que mantenerlo de una forma, diríamos, uniforme. Entonces el flujo de campo viene para acá, ¿verdad? En este sentido. Si yo aquí dibujo, en vez de una forma cilíndrica que me encierre, como tengo que crear una superficie cargada, simétrica, ¿verdad? Para que me encierre lo que yo estoy analizando. Aquí mi superficie cargada es una barra metálica cargada positivamente y debo encerrarla. Siempre debo crear la superficie gaussiana imaginaria para poder resolver el problema porque tengo que encerrarla en un volumen. Entonces yo aquí, lo más fácil, donde mis líneas de campo van a ser constantes, va a ser aquí, ¿verdad? Un cilindro, ¿sí? Si fuera para acá, que no es el caso, las distancias de esta distancia van a ser todas iguales a lo largo de toda la distribución. Pero si yo me confundo y dibujo una esfera, ¿verdad? Y digo, voy a encerrar esa barra cargada lineal, la voy a encerrar en una esfera. ¿Qué pasa con eso? Ya mis líneas de campo no van a ser uniformes. ¿Por qué? Veamos hacia la parte externa, esta línea de campo más grande, esta es más pequeña,
esta es más pequeña y esta es más pequeña, así se va reduciendo. Entonces ya no cumplo con la ley de Gauss porque es un campo uniforme. Aquí el campo ya no es uniforme, entonces no puedo aplicar las fórmulas. No sé si me logran entender esa parte, por qué decidí yo que tiene que ser un cilindro, porque el cilindro, si yo encierro esta barra cargada en un cilindro, me va a dar una superficie simétrica tanto arriba como abajo de la barra. Preguntas. ¿Lo logramos ver? Y si no, no se preocupen, es el primer problema que hacemos. Vamos a hacer más para que vean de cómo se aplica esto. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Debo yo crear un cilindro para que mi superficie gaussiana? Recuérdense que yo tengo pues que tener la misma forma simétrica a ambos lados, ¿verdad? Entonces, la más fácil para acá, para terminar el área aquí en esta barra metálica cargada, es un cilindro, ¿verdad? Un cilindro recto, ¿verdad? Preguntas. Antes de que quite la pizarra. ¿Y Si con no se un cubo, ingeniero? Hay ¿Sí? un rectángulo ahí, ¿no? Ajá, un Sí, rectángulo. es un rectángulo. Lo que pasa es que está dibujado en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero esto es algo así, ¿verdad? Si ustedes lo pudieran ver, algo así. Voy a ver si. Aquí está su barra cargada, ¿verdad? Esa barra es la que está cargada con Esta barra, corriente. esta barra la que está cargada, la que aparece en el problema, está cargada positivamente, ¿verdad? Es esta, también es esta. Es decir, aquí yo creé una superficie gaussiana cilíndrica. Aquí la estamos viendo en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero realmente es un cilindro, ¿verdad? Como que fuera una Coca-Cola acostada, ¿verdad? Y digo coca por no decir cerveza, porque entonces ya no me ponen atención, o al revés. Entonces, no tengo que crear otra figura que no sea esta, porque esto me va a crear una simetría en la superficie gaussiana de ambos lados. Si yo meto otra figura geométrica que no sea un cilindro, ya no me funciona la fórmula, ¿verdad? Entonces, no puedo meter una esfera, por eso, porque las líneas de campo van a ser diferentes hasta cada punto de la superficie gaussiana. En cambio, aquí es igual en todos lados, ¿sí? Ingeniero, Si lo logran ver ahí. Sí, ingeniero, una pregunta. Ajá. Pero si la barra metálica la colocáramos nosotros en medio de un rectángulo, de un... En medio de un rectángulo. Esa era mi pregunta también, ingeniero. ¿No se considera la forma que tiene la barra metálica? Sí, tiene razón. Digamos, si es una barra metálica así cuadradita, no se consideraría su forma. No, la barra no, porque si es cuadrada o si es una barra redonda o triangular, lo que sea, no importa, porque lo que interesa es que es una superficie que está cargada uniformemente y esa está irradiando campo hacia el exterior. No importa si la sección de la barra es así, o si es triangular, eso no interesa. Eso no interesa, porque está cargada. Ya. Media vez esté cargada uniformemente. Exacto, por eso dice uniformemente. Ya, Si no está cargado uniformemente, sí hay problema. Entonces, pero por lo general aquí va a ser uniformemente para que podamos aplicar la ley de Gauss. Entonces, si la forma de la barra es así, no me interesa. Está cargada a todo lo largo equitativamente y me está irradiando el mismo campo aquí. No importa que esta forma que tenga, siempre yo voy a tener que seleccionar un cilindro porque lo que yo quiero ver es mi superficie gaussiana, que es la que va punteada, ¿verdad? Esa es la que tengo que encerrar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, pero yo no hablaba de la forma de la barra, sino de que la barra estuviera metida en un rectángulo. Puede haber una barra así, forma de anillo. ¿Sí? Tal vez a eso se refieren, que la barra puede estar doblada. No. La barra puede ser la misma, que esté así recta, como usted la dibujó, Ajá. pero que esté metida en un rectángulo, en vez de en un cilindro. es como el ejemplo primero de la caja. Ajá. Lo que pasa es que. Ingeniero, Ajá, dígame. corríjame si estoy mal, pero lo que entiendo ahí de por qué tiene que ser específicamente un cilindro es porque se entiende que la carga está en el centro y tiene que irradiar para todos los lados, porque es un plano en 3 dimensiones, no solo en 2. Es radial. Aquí lo estamos dibujando por la pizarra en Ajá. 3 dimensiones, pero como este es un cilindro, es volumétrico. Y Ajá. radialmente va a irradiar la carga hacia todo el alrededor del. Un rectángulo entiendo que no podría ser porque sí daría para arriba y para abajo, pero como estamos hablando de 3 dimensiones, tiene Sí, que ser un cilindro para que cubra todos los lados. exacto. Usted me quitó las palabras de la boca porque aquí se ve como que fueran 2 dimensiones, como fuera un rectángulo, pero no es un rectángulo, es un cilindro, como una Coca-Cola acostada, ¿verdad? Aquí no se ve así porque por el dibujo, pero realmente es un volumen, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que les quiero dar a entender, que tiene que ser aquí un cilindro porque eso me da simetría en los dos lados y la barra está al centro. Y no es de que la barra la ponga al centro, yo realmente creo mi superficie gaussiana y coloco la barra al centro porque me conviene. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? oh, claro, Inge. Si quieren, sigamos. Vamos a hacer el segundo para que
terminemos este. Vamos a ver cómo vamos evolucionando. Ok. Es que aquí en el dibujo, perdón, ¿ahí logran ver mi presentación? No, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Ok, ahí estamos. Lo que pasa es que aquí está mal dibujada por querer hacer algo bueno y hacer algo malo porque creé 2 círculos ahí, pero eso realmente si yo lo miro en 3 dimensiones, ¿me logran ver? Sí. Pero no quiero estar seguro que me logren ver para lo que viene. Acá. Ese cilindro que está en la pantalla es esto, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes de ahí lo miran como que fuera un rectángulo, pero realmente es un volumen. Y la barra está aquí metida en medio, ¿no? ¿Sí? Entonces la barra me está irradiando campo radialmente hacia toda la superficie, esta superficie que está aquí. ¿Sí? A la superficie del cilindro. A la superficie del cilindro, no a las tapaderas, ¿verdad? Las tapaderas no, porque el campo va hacia arriba. ¿Se recuerdan lo que hablamos? El campo va hacia arriba, Sí. pero el campo no va en esta dirección, entonces no hay flujo de campo en las tapaderas. En esta tapadera de aquí y en esta de aquí, que no tiene tapadera, ahí no hay flujo de campo, porque el flujo de campo va hacia arriba. Lo está ejerciendo nada más en todo el contorno de la superficie del cilindro. ¿Sí? Ahora, Aquí está mal dibujado, pero eso es realmente lo que tienen ahí. Es una parte aquí sería esta parte de aquí, sería lo que tienen ustedes ahí como R, en azul, sería 2R el diámetro, ¿verdad? Sería esta parte aquí, esta tapadera, por decirlo así, ¿verdad? ¿Sí? Ok. que sería, técnicamente sería qué distancia irradia ese campo. No, nos preguntan el campo, ahorita vamos a averiguar. Y se dan cuenta, la parte que aparece ahí abajo, perdón. Ingeniero, ¿y qué función tiene la irradiación en el cilindro? ¿Qué función tiene? Sí, hablándolo, o sea, que irradie el campo. Lo que pasa es que eso es lo que estamos calculando, que hay un campo eléctrico ahí que va a atravesar este cilindro y le está creando un flujo de campo. Eso tiene aplicaciones eléctricas en las computadoras, en condensadores, en cosas como así que ahorita todavía no las vamos a entender, pero estamos aprendiendo a calcular qué es eso. Ese es el efecto que tiene ese campo, es que va a estar siendo atravesada ese flujo por un campo eléctrico y puedo energizar este depósito y lo puedo convertir en un capacitor, por ejemplo, de un aire acondicionado, por ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere. Ya. Esas son aplicaciones que vamos a ir buscando por ahí en internet dónde se puede aplicar, pero eso energiza el cilindro y ya lo puede convertir en una carga uniforme para un condensador, ¿sí? Okay. Por ejemplo, en un razor que le llaman los perímetros esos donde hay de púas para que no se entren a robar a las casas, ahí está aplicando un campo eléctrico, ¿sí? Irradian campo eléctrico esos razors. Exacto, así es. ¿Y por qué, digamos, la gente se mira en las películas, verdad? Que usted agarra un cable y no se puede soltar. ¿Por qué cree usted que es eso? ¿Por qué cree que los dedos no puede usted soltar? Porque el campo eléctrico es negativo y lo está trayendo la masa que usted tiene, cualquier masa, la trae hacia el cable. Entonces, por eso no se suelta. Porque son cargas negativas y viene hacia adentro, ¿verdad? Entonces, la gente no se puede soltar por eso. Porque es un campo negativo para adentro. Entonces, ese es el objetivo de un razor para que no se metan los ladrones, ¿no? Esa es una aplicación, por decirle cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay cosas muy complicadas como condensadores de aire acondicionado, de máquinas y de equipo electrónico que son infinitas, ¿verdad? El campo eléctrico se aplica mucho. ¿Ok? Entonces les decía aquí en la figura, en la longitud L que aparece en verde, es la longitud L de la barra. ¿Sí? Pero esa vamos a ver más adelante que va a coincidir con la longitud L del cilindro, porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? Veamos aquí. Aquí dice el área de superficie gaussiana. Aquí quiero que apliquemos lo que vimos anteriormente. ¿Cuál será el área de la superficie gaussiana? Aquí a la derecha tengo un rectángulo, que eso es lo que mirábamos en 2 dimensiones, pero realmente es un cilindro. Dijimos que era esto, ¿verdad? Ese es el área que yo tengo, la superficie gaussiana, pero es un cilindro, no es un rectángulo, ahora es en 3 dimensiones. Y dice, la longitud L es igual a la longitud L de la barra, tienen que coincidir, y superficie gaussiana es igual. Y vean, la altura de ese rectángulo a la derecha, 2R, es el radio que tengo aquí a la derecha, que es 2R, ¿verdad? Entonces mi superficie gaussiana es esa que tengo a la derecha, que es L por 2R. Esa es una superficie, ¿verdad? Es la superficie. Si yo tuviera material para esto, pues esta es el área de esa superficie. Entonces, es el área que voy a calcular, ¿sí? Dice, el área de la superficie gaussiana encerrada en un cilindro, ¿sí? ¿A qué es igual esa área? Ahí está la fórmula, 2πr. ¿Se recuerdan de eso? ¿Alguien no se recuerda?
Solo denme chance porque me estoy quedando sin batería. Me voy a conectar aquí. ¿Alguien se recuerda de esa fórmula? 2πr. 2πrl, ¿verdad? Es el área de ese cilindro, la parte curva, ¿verdad? Porque tiene también dos tapaderas. El área completa de ese bote de Coca-Cola o de cerveza sería las dos tapaderas más el cilindro, pero no estamos calculando todo el área. Voy a conectar aquí. ¿Se recuerdan de ese 2πrl? ¿Alguien se recuerda? Voy a calcular, miren pues, dice aquí el área de superficie gaussiana es un cilindro, ¿sí? Y abajo dice, también puede observarse que la longitud de la línea de carga es igual a la altura del cilindro. Entonces, la longitud de la barra cargada L, verde, es igual, ¿a qué dice aquí? A la altura de este cilindro o a la altura del rectángulo, por decirlo así. Digamos que está acostada esta Coca-Cola, ¿verdad? Y el largo es L. Pero aquí lo importante es esto. Dice el área es 2πrl. ¿De dónde viene esto? Tenemos que calcular esa área cilíndrica, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. No sé si me logran... Vamos a ver. Déjenme ver por acá. Ok, aquí quiero que me vean. Vean ese rectángulo punteado que tienen aquí. Esto es una hoja. Es como que si fuera la hoja, ¿sí? ¿Sí? Esa es la superficie del cilindro. Es decir, si yo agarro esta superficie que... Esta es una lámina de aluminio para una Coca-Cola, ¿sí? Yo la corto aquí, es un rectángulo, pero ¿qué pasa si hago esto? Formo mi cilindro de la Coca-Cola, ¿sí o no? Sí. ¿Lo logran ver? Sí. Ok, vamos a ver ahora entonces. Entonces dice, yo tengo que calcular esa área de ese círculo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Si sé que es un cilindro. ¿Sí? ¿Es un cilindro? Aquí está mi cerveza gallo, dorada, solo que no tiene tapaderas. Aquí está una tapadera, esta otra tapadera. El área de todo el material que utilizo para hacerlo sería esta área, el cilindro, la parte de mí, más las dos tapaderas. Ahorita estamos solo con esto. Esto es lo que tienen ustedes a la derecha de su pantalla punteado. Voy a calcular esa área. ¿Sí? Ok. Vámonos con esta parte que está aquí, la parte larga del rectángulo. ¿Sí? Voy a ver, ¿cuánto vale esa longitud? Aquí no lo puedo saber. Si yo hago esto, ¿a qué es igual el perímetro del círculo, jóvenes? ¿Se recuerdan? ¿Alguien me puede decir? Es igual a 2pi por r. Este perímetro es 2πr, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y eso es igual a qué? Si yo lo desenvuelvo, es igual al largo de este rectángulo que tengo ahí, ¿sí o no? Otra vez, 2πr es el perímetro del círculo, pero yo lo corto, lo convierto en un rectángulo y esta área, esta longitud es 2πr, ¿sí o no? ¿Alguien se perdió ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se perdió o sí entendió? Oh, sí, sí lo entendí. Ok. ¿Y quién es L? 2R, ¿verdad? Miren allá a la derecha su rectángulo. Ya calculé L, que es 2πr. ¿Sí? ¿Y quién es en el rectángulo? ¿Quién es la base? La altura es 2R. Entonces, el área dice 2πr L. Este es el área de un rectángulo que tengo aquí, que lo estoy convirtiendo en el cilindro del bote, ¿verdad? ¿Sí? Esa parte tenemos que recordarla, porque eso sí ya tengo que ver de dónde saco eso. Pero eso es la forma más sencilla, es esta. Era el perímetro 2πr, se me convierte en la parte horizontal de su rectángulo. ¿Y por qué la multiplico? Por 2R, porque 2R es esta parte de aquí. Si yo ese radio azul que está ahí lo pongo horizontal, eso es 2R, es el diámetro, ¿verdad? Esa es mi área del cilindro. ¿Alguna pregunta sobre eso? Necesito que esté claro. Que esté bien claro. El área del cilindro es esa. Del cilindro, no de las tapaderas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Vamos a entender lo que Ahí sí. en la fórmula no falta alguna potencia o algo porque tiene un cuadrito ahí. Fíjese que ahorita, hace 10 minutos antes de la presentación, me di cuenta que decía R cuadrado y estaba mal. ¿Por qué? Porque el perímetro del círculo es 2πr. Y ahí decía 2πr cuadrado, eso estaba mal. Por eso lo quité. Ah, ya. En la presentación que tengo, le subí R cuadrado, se las voy a componer. Sí, gracias por la observación. Es 2πrl. El área de esta hoja, que es el área del cilindro, la superficie es 2πr. ¿Qué es esto? Por L, ¿verdad? Entonces, ahí está. Sí. El área total del cilindro, digamos de esa manera. ¿Cómo? Sería el área total de todo el cilindro, desarmándolo. De toda la parte cilíndrica que yo desarmé, ¿verdad? Está así, la corté. Y para poderlo calcular, 2πr, que es esta parte que era cilíndrica antes, redonda, por L, ¿verdad? Es el área del cilindro.
Con esto yo formo la parte cilíndrica de mi cerveza Gallo, dijimos, ¿no? Es el cilindro, ¿no? Ajá. Esa es la fórmula matemática para... Es un rectángulo, realmente, si yo lo corto, una lata, tengo un rectángulo. Ese es el área y la superficie del cilindro. ¿Estamos claros ahí? Clarísimo. Ok, si no me entienden esta parte, se van a perder. Por eso alguien, si no entiende, me dice ahorita y si no, nos seguimos. ¿Estamos claros? Ok, si no, por favor, me repasan todas estas figuras geométricas y cómo de calcular. Lo que quiero aquí que vean que es L y 2R. Entonces, el área que está arriba del dibujo dice área es igual a 2πRL. Esa es mi área de la superficie del cilindro. Superficie gaussiana es un cilindro, ¿sí? Ok. Vamos, sigamos entonces. Vamos a ver por acá. Ok. Sigamos. Dice, como la distribución es lineal, ahora pregunta. La superficie del cilindro, la superficie de la cerveza, dijimos, sería igual a este cilindro más las dos tapaderas. ¿Por qué no estoy calculando el área de las dos tapaderas? Que es pi r cuadrado. La tapadera de aquí y la tapadera de aquí no la estoy calculando. Esa área no la estoy calculando. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque ahí sería, no cuenta el campo eléctrico, ahí no lo atraviesa. Porque son Exacto. perpendiculares. Exacto. Ahí sí ya me agarraron el rollo. El área ahí es perpendicular al campo, ahí es 0. Entonces esa área, esa superficie no la tomo en cuenta. Solo tomo en cuenta la superficie que está siendo atravesada por el campo eléctrico, que es todo el cilindro, porque el campo va, digamos, hacia arriba, pero eso es radial, ¿verdad? Atraviesa todo el cilindro, toda la parte curva de la Coca-Cola, pero no las tapaderas, porque el campo no va hacia la derecha. ¿Me entienden esa parte? ¿Sí? Es el área que está siendo atravesada por el campo, no es toda, no es toda. Por eso la importancia de decidir, a mí lo que más me conviene para esta barra cargada es un cilindro, con volumen, ¿verdad? Porque entonces yo sé quiénes van a ser atravesadas y quiénes no. Preguntas ahí, esta parte es bien clara. ¿Estamos bien? Miro mero dudosos. Estamos claros. ¿Estamos claros? Ese es el área que estoy calculando, porque solo esa área está siendo atravesada por el campo eléctrico. Las tapaderas no, porque las tapaderas están, su vector está hacia la derecha y el campo va hacia arriba. Entonces, ahí no pasa el campo solo está atravesando en forma radial, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. Dice como la distribución es lineal, hacemos uso de la densidad lineal. ¿Se acuerdan que vimos la densidad? Podemos utilizar esta, miren. Perdón. De ahí vienen las herramientas que tenemos, ¿verdad? Vamos a por acá. Aquí están. Miren, esas son herramientas, son fórmulas que tienen que ir a su formulario de sí o sí. Yo las puedo utilizar cuando pueda utilizarlas. Es una herramienta, es un destornillador que ahorita me va a servir y lo agarro y lo uso. Me va a servir la lineal, que es la primera. Rho L igual a Q sobre L, ¿sí? Porque es lineal. Si fuera de área volumétrica, utilizo cualquier otra. Sigamos entonces. Y nos quedamos, ¿verdad? Entonces vengo y utilizo esa fórmula. La densidad lineal de carga es igual a Q partido L. Y eso es igual a la carga encerrada por la L encerrada. Aquí todo es encerrado, ¿verdad? Lo que está afuera no me sirve. Pero como coinciden esas longitudes, son iguales, ¿verdad? Entonces yo la adapto a mi problema y dice, bueno, es igual a la carga encerrada por la longitud encerrada de la varilla. Entonces, abajo dice, la carga encerrada es igual, si yo lo despejo de la fórmula de arriba, ¿verdad? Que dice rho L partido Q encerrada, partido L encerrada. Si yo despejo me queda la Q encerrada me queda igual a rho L por L encerrada, ¿sí? Solo estoy pasando el denominador que dice la longitud encerrada, la paso con rho y me queda la carga encerrada. ¿Estamos bien ahí? Estoy despejando, nada más. Sí, ahí estamos. Ok, sigamos entonces. Sustituyendo en la ecuación de Gauss tenemos, dice aquí, ya tengo mi fórmula, ¿verdad? E por A igual a la carga encerrada partido epsilon 0. Esa es la que a mí la que conozco más datos, entonces me conviene utilizar esa. Entonces digo yo, E por A es igual a la carga encerrada partido epsilon 0 es igual a E, no lo conozco. ¿Cuál es el área, dijimos? El área que está siendo atravesada por el campo, ¿cuál es? 2πRL, ¿verdad? Que fue la que calculamos anteriormente, aquí. ¿Sí? Que está arriba ahí que hay un cuadrito que no va. Ese es el área del cilindro, no de las tapaderas, porque esas no están siendo atravesadas por el campo. Eso es importante. ¿Quién sí y quién no? ¿Preguntas? Entonces, vengo yo y tomo E, es el campo. ¿Cuál es el área? El área es solo la que está siendo atravesada, 2πRL.
Y eso es igual a Q encerrada partida epsilon 0, ¿sí? Lo sigo manejando, ¿verdad? O sea, tomo ahí mi cuaderno, lo que me sirve, entonces despejo ahí, ¿verdad? La carga encerrada es igual a, de la ecuación anterior, ¿verdad? Tenemos aquí, carga encerrada es igual a ρL por L encerrada, la sustituyo aquí, ¿verdad? Partida epsilon 0 y me queda esta fórmula, ¿sí? Carga encerrada es igual a E, 2πRL, es igual, en vez de carga encerrada ahora pongo ρL por L encerrada partida epsilon 0. ¿Estamos bien ahí? Solo son sustituciones. Lo que me va sirviendo, ¿verdad? Lo que no me lo voy quitando. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, estamos. Son puras sustituciones, ¿verdad? Ok. Entonces venimos aquí, decimos, sí, en la figura se observa que la longitud de distribución coincide con la altura del cilindro. Vamos para acá. Lo que les decía, ¿verdad? La longitud de la carga L roja coincide con la longitud del cilindro, o sea, como la parte alta de la Coca-Cola, ¿verdad? Esas L son iguales porque yo ahí tracé mi superficie gaussiana, coinciden las dos. Esa es una gran ventaja. Si yo la hubiera hecho más grande que la barra cargada, ya tengo problemas, ¿verdad? Tengo que tener unos niveles de referencia que me ayuden, ¿verdad? A resolver el problema. Vamos a ver, nos quedamos por acá, ¿verdad? Aquí está. Como esas dos distancias son iguales, la longitud encerrada más la longitud del cilindro, mi superficie gaussiana son iguales. Entonces puedo decir lo siguiente. Entonces, E por 2πRL, ¿sí? Perdón. 2πRL, lo coloco de esta forma, ¿verdad? Dice ρL por L encerrada, ¿sí? Ya me queda de esta forma, ¿verdad? Como son iguales, en vez de L encerrada, puedo poner solo L, ¿verdad? Porque son iguales. O sea, 2πRE igual a E por 2πRL es igual a la L encerrada es igual a ρL por L, porque son iguales esas dos longitudes. Esa es la superficie gaussiana, coincide con la longitud de la barra. Sigo haciendo sustituciones, pero todo eso lo vengo jalando yo de lo que me dan, ¿verdad? Y claro, de haber dibujado bien mi superficie gaussiana. Entonces tenemos que, ya al despejar E, ese 2πRL que está acompañando a la M pasa dividiendo, y esa es mi expresión general del campo que está haciendo objeto el estudio. Es ρL partido 2πr por epsilon 0. Aquí no hay ningún número, ¿verdad? De forma matemática general, nos piden aquí encuentre una expresión para determinar el campo eléctrico producido por una distribución de carga lineal. Ese es en el punto P, ¿verdad? Sí, esa es la forma general del campo que va a ser producido por ese punto, por esa barra cargada. ¿Sí? Y ahí estamos, jóvenes. ¿Cómo lo miran? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo lo ven? Esto es un poquito, yo sé que es un poquito matemático, pero es necesario hacerlo porque aquí ustedes definen su superficie gaussiana, definen esa densidad de carga, les puede servir, ¿verdad? Con lo que tenemos por acá. Es un dato que nos puede servir. Yo dibujo mi superficie gaussiana de acuerdo a lo que tengo. Si fuera un círculo, pues me va a servir la densidad de área. Si fuera una esfera, pues me sirve densidad volumétrica. Y eso lo tengo que, para dibujar mi superficie gaussiana concéntrica o simétrica a lo que me están preguntando, ¿verdad? Y de esa forma, pues determino mi carga en ese punto P que me están pidiendo aquí. ¿Sí? Y haciendo uso de los despejes y los valores conocidos, llegamos a esto. Preguntas, dudas, ¿cómo lo miran? ¿Ya terminamos? Y que solo una duda, por ejemplo, con los problemas las instrucciones no nos decían tan claras si era una distribución de área o era en el área gaussiana. Entonces, ¿cómo podemos deducir nosotros exactamente qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál de las dos áreas? Porque le dan una distribución de carga lineal. Le dan una distribución de carga lineal, entonces ahí ya entra el ingenio, ¿verdad? Aquí nadie le va a decir qué tiene que hacer. Simplemente, si usted quiere determinar la carga que está en ese punto, la tiene que meter justo encerrada en la superficie gaussiana. ¿Y qué hago yo para encerrarla? Formo un cilindro de radio R y calculo el campo en ese punto. Entonces ahí no nos va a decir qué hacer, pero por eso estamos haciendo esos ejemplos para que vean qué tipo de cosas podemos hacer y cuáles no podemos hacer con los conceptos que nos están dando. Entonces aquí yo sé que la forma de calcular ese campo es pues encerrándolo en una superficie gaussiana y que es la figura geométrica más sencilla para que sea simétrica, pues es un cilindro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa carga me va a irradiar radialmente, valga la redundancia, en todo
alrededor el mismo campo. Es decir, que ese punto P yo lo puedo correr hacia la izquierda, a cualquier punto, pero siempre que esté a la misma longitud R del centro de la barra, ¿verdad? Por ejemplo, ese punto P lo puedo poner al centro y lo puedo poner a la izquierda, pero siempre a una longitud de R o diámetro de la barra. El campo va a ser igual ahí en todos lados porque el campo es constante. ¿Sí? Entonces, ahí no le dicen qué tiene que hacer, pero ya sabemos de que es una distribución lineal, entonces, bueno, digo, entonces voy a crear yo una superficie gaussiana simétrica a esa barra, y qué mejor que poner esa barra al centro y creando un cilindro. Esta es la parte complicada de la física, que es abstracta, y no siempre nos dicen, mire, haga esto, pero tenemos que agarrar el concepto y, bueno, decir, esto lo más fácil es esto. ¿Por qué? Porque me facilitó la longitud de la barra con la longitud de mi superficie gaussiana, coincidían. Si se dan cuenta, hasta para la forma que calcular el 2πr ya no se acordaba algunos, pues, pero hay que tener ingenio aquí para ver cómo calculo esa área. Es un cilindro, ahí es un rectángulo, ¿verdad? Si yo lo parto y tengo que buscar la forma de calcular esa área, y eso es lo que nos da la matemática y la física, cierta capacidad de análisis para decir, bueno, aquí tengo que utilizar esto. Aquí ciertamente no le dice que tiene que hacer un cilindro, pero lo tenemos que ir aprendiendo. Ahorita estamos aprendiendo todo esto, ¿verdad? Ya a medida que vayamos practicando, vamos a saber qué hay que hacer. Y están las fórmulas y está el concepto. Y de ahí en adelante ya pues es cuestión que nosotros lo utilicemos de la forma correcta. Y mire cómo nos sirvió hacer ese cilindro, porque aquí igualamos la L de la barra igual a la L de la carga encerrada, que es la superficie gaussiana, son iguales. Yo las hice coincidir ahí para facilitar mi fórmula. Entonces ya voy disminuyendo variables, ¿verdad? Y aquí ya me quedó mi expresión en forma sencilla de ρ L, y que incluye ahí solo R, ¿verdad? Prácticamente solo esta función de la longitud, de la densidad de carga lineal y la R. No hay más que hacer. Pero nadie nos va a decir, algunos problemas como este no nos va a decir qué hay que hacer, pero sí tenemos que analizar y ver de dónde viene. Ese es el asunto de la física, ¿verdad? No sé si estamos bien ahí, ¿alguien más? Ya terminamos, jóvenes. Ya los voy a dejar descansar. Preguntas. Y les recomiendo que revisen esta presentación de nuevo, si tuvieron alguna duda, que no me preguntaron, pues ven de dónde sale. Y les voy a mandar un par de videos complementarios para que se ayuden. No sé si les va a ayudar o no, porque son algo matemáticos, pero algunos lo ven de forma más fácil así. Pero si no, busquemos problemas resueltos. Libros de texto no voy a pedir. Simplemente cualquier problema resuelto de ley de Gauss se encuentra infinidad en internet, y hay profesores muy buenos que se les entiende mucho. Entonces tenemos que practicar, ¿verdad? Aparte de lo que damos en clase, no se queden solo con esto. Les voy a dejar la tarea, creo que mañana se la subo para que practiquemos ahí. Y sí me gustaría que se la voy a poner para viernes, por ejemplo, que es lo normal. Le quedan 5 días que empiecen a hacer, a deshacer, a comparar con sus compañeros, y miren si la respuesta está bien. No a todos les puede dar la respuesta negativa o mala, ¿verdad? Algunos tienen que tener la respuesta buena. Y me preguntan, yo con gusto les contesto. Entonces ya para que el viernes ya resuelvan sus dudas y entreguen su tarea, ya me han consultado preguntas, como que estuviéramos en la clase. Un grupo me preguntan, yo contesto, entre ustedes se ayudan para que vayan sumando puntos, y lo que es más importante, estudiar para el examen, porque los ejercicios de clase y lo de clase es lo similar viene al examen. Un par de cosas diferentes, pero tienen la herramienta para poderlo resolver. Entonces es importante, les digo ya lo de los grupos, voy a subir ya la información que hay que subir para empezar a practicar. Y esto es de sudar la camisola, ir practicando y practicando, para que en el examen pues que nos vaya bien, ¿verdad? Preguntas. Yo por mi parte no sé. Esto también se incluye en el examen, ¿verdad, ingeniero? Sí, todavía. Vaya que habló del examen. El examen de ustedes es el 15 de agosto, es decir, de hoy en 15. Hoy es 1, ¿verdad? Entonces solo tenemos otra clase ya. Sí, pues el examen ya me mandaron el calendario de examen. Su primer parcial ya es de hoy en 15. Entonces nos queda un sábado más. Entonces, digamos que solo habría una clase más, pero yo voy a tratar de que resolver un pequeño tiempo para dudas de la tarea, ¿verdad? Que no va a ser mucho, no va a ser tan complicado, para que vayan captando el concepto y pues dar la otra clase y poder practicar y yo les puedo subir un material de apoyo para el examen, les ofrezco eso, aunque sea sencillo, para que es primo hermano del examen parcial. Yo los pongo muy parecidos, ¿verdad? Para que ustedes vayan estudiando y vayan viendo, pero sí les pido que suben la camisola por otro lado. Tienen que ver más ejemplos resueltos. Están varios libros que están ahí en el programa no se los he subido todavía porque hay que variar un poquito el programa. La guía didáctica pues varió mucho ahora con las capacitaciones que recibimos de CIMO, ¿verdad? Yo todavía estoy cambiando me doy la libertad de cambiar algún contenido porque que quede más fácil para ustedes, pues, y que lo vayan a aplicar más que otra cosa. Entonces, estudiamos la presentación, las tareas, preguntemos, miremos temas parecidos, y yo creo que ahí no debería haber ningún problema. Repito, el examen es de hoy en 15, y pues practiquemos, y yo con lo demás, todavía tengo que poner de acuerdo con el ingeniero Palacios
sus tareas, no sé si yo voy a calificar, realmente yo soy otra persona, soy otro catedrático, tengo otro estilo, como ustedes lo podrán ver, entonces tenemos que ver qué hacemos para esa parte, porque él dio tres sábados, entonces tenemos que ver cómo evaluamos esa parte. Yo en lo personal prefiero hacer mis exámenes, parece que ellos lo hacen en conjunto, pero yo prefiero hacer los míos porque mi estilo no da con el estilo de él. Si así es como él da clase la vez pasada, es un muy buen estilo, pero es muy diferente al mío. Creo que no va a casar para mis exámenes. Entonces, sí voy a hablar como coordinador, a ver de qué forma lo manejamos, de tal forma que a ustedes no les afecte, ¿verdad? Pero por haber empezado conmigo ya en cuarto sábado, ¿verdad? Entonces, no sé si nos tomamos unos 5 minutos, quisiera comentarios, qué les pareció la presentación, qué les parece, algo que hay que mejorar o qué les ayudaría, no sé, cualquier cosa me sirve. Pues por mi parte, tal vez ingeniero, solo que le diera un cachito más despacio a la explicación. Yo siento que va un poquito rápido, no sé qué opinan los compañeros. Perfecto. Un poquito más lento. Y lo que sí les puedo decir que me pueden, sí, sé que a veces me emociona un poquito. Párenme cualquier rato, no tengan pena, cualquier ratito, y las veces que sea necesario lo repetimos 3 o 4 veces, no importa. Sé que estamos en un nivel de ingeniería, pues que ya despejes y cosas como estas, pues no debería ser un problema. Si alguien pues siente que tiene un poquito de debilidad, tiene que practicar por su lado, no nos podemos detener realmente, podemos hacer un repaso de algunas cosas, pero no todo, ¿verdad? Entonces, por favor, párenme cuando sientan que va un poquito rápido, practicar por su lado. Y algún otro comentario, no sé, ¿qué les pareció la presentación, el tema? A mí me pareció muy bueno, ingeniero. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Necesito comentarios buenos y malos. Recuerden que ahorita no los conozco, no les puedo bajar puntos. Comentarios negativos también. Me sirve mucho la primera clase porque me tengo que adaptar a sus necesidades. Y lo estoy haciendo de la forma más sencilla posible. Porque yo sé que no van a ser ingenieros de sistema, perdón, eléctricos ni electrónicos, yo lo sé. Entonces esto no debe ser algo tan específico para ustedes. Ustedes van a ser ingenieros de sistemas. Obviamente su curso de programación y ese de análisis de todo ese tipo de programas, pues eso es su rollo, pues. Y ahí sí hay que exigirles 100%. Pero ustedes no van a diseñar un circuito eléctrico, va a ser bien raro que lo hagan, a lo mejor lo pueden hacer, pero quiero que tengan los conceptos básicos de cuando alguien les hable de esto, sepan que es un campo, sepan por qué pasa, generalidades, ¿verdad? Es decir, yo en la empresa pues no soy auditor, pero cuando el auditor me habla y sé que es un balance financiero, sé que es activo y un pasivo, o sea, cosas como esas debemos de saber. Entonces, me estoy enfocando que sea práctica la cosa, no quiero matemáticas grandes, práctica la cosa, que lo que veamos realmente le sirva y lo aprendamos bien aprendido para avanzar de una forma pues eficiente, y no que veamos un montón de cosas, todo el contenido del curso, y la verdad que al final ya no van a saber ni la mitad. Entonces me enfoco a eso, por eso es que mis presentaciones son así, son como que de la mano, lo más que puedo, pero espero pues que me adapte realmente a su forma de asimilar el conocimiento. Y pues del lado de ustedes pues sí necesito que estudien por su lado, que leamos la presentación, ejercicios, y que pregunten, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún comentario negativo también es bienvenido? O constructivo, digámoslo así. Pues a mí me pareció muy buena la explicación, ingeniero. Me gustó que para cada paso que se realizaba había una diapositiva nueva. Ahí se notaba mucho el cambio que se realizaba, y pues esa es mi opinión. Sí, como le digo, trato de hacerlo así para que... Yo sé que algunos despejes pues se van un poquito rápido, pero realmente ya no estamos tampoco en básicos, ¿verdad? Ya sé que eso ya lo saben, y si no, pues me paran y paramos, o ustedes refuerzan ese contenido, y trato de hacerlo por pasos para que vayamos viendo. Pero le repito, esto lo tienen ustedes ya en su presentación, entonces ya pueden ustedes despacio, con todo el tiempo del mundo, ir viendo dónde sale esto, dónde sale lo otro, y cualquier duda, estoy disponible casi que las 24 horas de mi correo. Me duele decirlo, pero es cierto, anoche me acosté como a las 2:30. Pero esto me gusta, y quiero que realmente estoy realizado, como decía, en dar física. Siempre he querido dar física, ya llevo 8 años de edad de cátedras en las universidades, no había dado nunca física, solo matemática, pero es un área que siempre había esperado la oportunidad, y esta es mi oportunidad, y quiero realmente dejar una buena huella, y pues, que se aprenda, ¿verdad? Porque realmente no es el objetivo, pues, una matazón esto, ¿verdad? Sino que realmente que la gente salga contenta y que aprenda, y que le agarre amor a la matemática, a la física, que mucha gente no le tiene nada de cariño, porque dice no sirve para nada. Yo como ingeniero mecánico les puedo decir que sí sirve para mucho. Entonces, eso se me olvidó decirles, soy ingeniero mecánico, perdón. Tengo una maestría en ingeniería y tecnologías del aseguramiento, un posgrado en finanzas. Entonces, he dado cursos como mate financiera, estadística, pero ninguno como este. La física es diferente, es bien abstracta, más física 2, que es por electricidad. Las otras físicas son más fáciles de verlas, esa cuesta un poquito más ver los electrones por tal motivo, pues tiene que ser la didáctica mucho mejor.
Y claro, requiere mucho más esfuerzo de ustedes a estudiar, ver videos. Y yo les voy a mandar un par de videos por ahí, complementarios para que nos podamos ir viendo. Te les pido que estén bien pendientes de su plataforma, anuncios, cualquier video que les mande, las tareas. Entonces, básicamente eso. Y pues fue un gusto haber empezado con ustedes. Esperamos que pues esto se mejore dentro de pronto. Me imagino que este semestre va a ser totalmente virtual, pero tratemos pues de estar en sintonía. Cuídense, no salgan si no es necesario. Ahorita la gente piensa que esto se arregló y para nada, están subidos, están igual de débiles o igual de fuertes como lo queramos ver. Pero por favor cuídense y espero tenerlos aquí el próximo domingo. Como les digo, sábado, perdón, va a ser 2:15 la hora, pero sí vamos a empezar puntual para que tengan tiempo de acomodarse después del almuerzo, estirarse un poquito y empezar puntual, porque si no se quedan con el tema, se quedan con el concepto y ya entrar tarde pues va a ser un problemita. Entonces, si no hay alguna otra duda, solo déjenme un chancecito, voy a tomar una fotografía aquí de la asistencia porque me la piden. Denme un chance antes que se empiecen a salir. Yo no me di cuenta, creo que al final fuimos 25 personas, ¿verdad? Solo me faltó una. Les encargo el listado, por favor, revisen si están ahí, si todos los datos están bien, si no están tan bien me avisan, y los grupos. Básicamente eso sería de que es urgente, ¿verdad? Entonces, si no hay más jóvenes, les deseo la mejor de las tardes y nos vemos primeramente Dios el próximo sábado.